Hola, bienvenidos a Observatorio Cotidiano. Soy Fernando Castañeda y vamos a hablar de un tema que es muy importante para los universitarios y para los que se ponen en el mundo de la academia, pero también para toda la audiencia, y es cuál es, digamos, en qué estado se encuentra hoy la ciencia política y la ciencia política en México, y cuáles son hoy sus retos intelectuales, cuál es su agenda, cómo ve hoy el mundo. Hay quienes hablan ya de una crisis del llamado modelo neoliberal. No me voy a detener sobre la virtud de ese concepto, que es verdaderamente muy confuso desde mi punto de vista. Pero, digamos, sea como sea, hoy se ve cambios muy importantes en el mundo. El surgimiento de fenómenos neopopulistas, o en fin, de otros tipos de fenómenos. El corrimiento hacia movimientos muy conservadores. El surgimiento de identidades étnicas y de clientelas étnicas o formas de corporativismo o de nuevas formas de corporativismo, en fin, o algo parecido. Falsos universales le llamaba Eisenstadt, ¿no? Que están surgiendo como parte de estos cambios en la política. Entonces, pues precisamente para platicar sobre estos temas, nos acompaña el día de hoy Ken Virpuente, que es coordinador del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas. Kenvir, gracias por estar aquí. Gracias. Bernardo Morales Lara, muchas gracias. Que es jefe de la sección Ciencia Política de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Gracias por estar aquí, gracias. Bernardo. Y Julio Ríos Figueroa, que es profesor de la División de Estudios Políticos del CIDE. Gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, ¿cuáles son los retos hoy de la ciencia política? A ver, empecemos con Julio. Aquí. ¿Cómo está hoy viendo la ciencia política estos cambios que han ido transformando por lo menos lo que pensó Margaret Thatcher y Ronald Reagan que debe ser el Estado, digamos, ¿no? Para decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? A ver, los retos de la ciencia política es una pregunta enorme, ¿no? O sea, ni siquiera... Los retos actuales, digamos, hablemos de cómo ven ustedes la agenda en términos de los retos, los cambios de la democracia. ¿Está muerta o no está muerta la democracia? Hay no sé cuántos libros que hablan de la muerte de la democracia, ¿no? Estamos todos de luto porque verdaderamente o se sugiere la caída, la muerte, vida y muerte, etcétera, ¿no? A ver, yo creo que la ciencia política está, digamos, vivita y coleando, ¿no? Eso o sea, sí, definitivamente. Hay politólogos trabajando en los temas más diversos. Ya no solamente con la democracia, sino con regímenes autoritarios, con cuestiones de identidad, temas incluso más sociológicos, podríamos decir, cuestiones económicas, de economía política, o sea, en todos estos ámbitos de la vida social y de las instituciones del Estado y del poder, que diríamos que es como el tema clásico de la ciencia política, hay politólogos trabajando en ellos. El reto, yo creo, a ver si pudiera mencionar solo uno, yo diría que el reto es hacer preguntas que sean relevantes, preguntas sobre los grandes temas, pero al mismo tiempo responderlas de modo preciso, sistemático, cuidadoso, ¿no? Porque lo que la ciencia política, a mi modo de ver, ha hecho en los últimos 30, 40 años, es volverse una disciplina muy seria en la combinación teoría y análisis empírico. Pero hacer análisis empírico serio de temas difíciles de medir, con conceptos complejos que involucran, digamos, periodos largos de tiempo, por ejemplo, es muy difícil. Entonces, ese yo creo que es el reto principal, o sea, hacer preguntas relevantes y responderlas de modo serio, preciso, sistemático. Pero, por ejemplo, ¿cómo qué estás pensando hoy en día? Por ejemplo, en México, ¿cuáles serían preguntas que te parece que son fundamentales medirlas y probar si son ciertas, que es lo que creo que estás diciendo, digamos? Claro, bueno, por ejemplo, el tema del Estado de Derecho. ¿Qué es? ¿Tenemos o no tenemos? Populismo. ¿Estamos inmersos en un fenómeno de estos o no? Cuestiones sobre la desigualdad socioeconómica y su impacto en la representación política y el problema de la representación política en general. O sea, este tipo de preguntas que son muy grandes, que son muy importantes, que nos afectan a todos hoy, pero que contestarlas de modo
científico, es decir, con observación sistemática, medición de conceptos, etcétera, pues es muy difícil. Yo creo que ese es un reto muy importante. Bueno, yo coincidiría, por supuesto, con Julio. De hecho, me hizo recordar cuando Robert Putnam fue electo presidente de la American Political Science Association, en su discurso como presidente, dijo justamente que la ciencia política de repente como que parecía que había avanzado mucho, se había consolidado, se venía institucionalizando ya los departamentos de ciencia política, profesores muy especializados en sus temas, etcétera, pero que había dos retos ahí importantes sobre los cuales habría que discutir, que eran rigor y relevancia. Decía, uno, ya estamos en un momento, decía, en el que hay que exigirle mucho más a la disciplina en términos de rigurosidad metodológica, conceptual, porque seamos honestos, muchos de los conceptos que utilizamos durante mucho tiempo hoy no nos permiten entender la realidad del presente. Es decir, incluso si hablábamos de los conceptos que tradicionalmente utilizábamos, pues ya la sociedad se transformó tanto que ese concepto está hueco, no sirve para entender. Los sociólogos ya no usan la concepción de la exacto, sociedad. ¿no? Entonces, por un lado está esto, ¿no? El reto del rigor. Pero el segundo reto, que es, creo, igualmente importante, que haciendo referencia a este discurso de Putnam, es el de la relevancia. Porque decía, y cada vez se hace mucha más investigación, mucha más especializada, empírica, sí, pero mucha más irrelevante en términos de definición de los temas de la vida pública. Y todo lo que hacen los politólogos, que podemos decir muy preciso, muy importante para la academia, pues parece como que en la vida pública no existiera. Sobre todo cuando hay gobernantes que desprecian el conocimiento científico, populistas que son iluminados por la voz de algo que ellos denominan el pueblo, etcétera. Entonces, cuando hay ese tipo de amenazas, digamos, pues lo que valdría la pena es ver si la disciplina ha estado contribuyendo a definir los temas centrales de la agenda pública, como son algunos de los que ha mencionado ya Julio. Bernardo. Muchas gracias nuevamente, Fernando. Retomando el tema, yo primero comenzaría definiendo lo que es la ciencia política. Y esa la podemos entender de manera general como una disciplina científica. Yo la catalogo como una disciplina empírica que está dentro de las ciencias sociales y que estudia científicamente el poder y la política, en términos generales. En términos particulares, estudia los movimientos sociales, la opinión pública, los partidos políticos, el régimen político, como bien comentaba Julio, y para ello necesita una metodología, bien lo comentaba Kembir, una metodología rigurosa. ¿Cuáles son los retos de la ciencia política hoy en día? Y retomo algunos criterios que me antecedieron. Efectivamente, yo creo que es la metodología. Hemos tenido una metodología que ha sido prestada por otras ciencias, otras disciplinas, la sociología política, la economía política, la estadística. Apenas, digamos, que la ciencia política va fortaleciendo su metodología, digamos, la que comúnmente se ocupa es el método comparativo. Inicialmente era muy descriptivo, hoy en día se ha ido especializando. Ese es un tema que, a fin de cuentas, creo que va madurando y creo que vamos por buen camino. Por otra parte, la ciencia política, en el caso, por ejemplo, mexicano, al inicio describía los hechos políticos, pero no teorizaba. Y ese es un gran reto, la teorización, que bien comentó Kembir hace rato, de una manera rigurosa, de una manera más objetiva. Pero a ver, digamos, esto es algo que podríamos decir que es la aspiración de Augusto Comte, digamos, sobre esto yo no veo discrepancia. Hay un largo debate sobre esa relación, sobre la teoría del método, sobre las concepciones instrumentalistas o realistas con respecto a cómo entender el conocimiento científico, etcétera, que tienen 200 años. Pero hoy en día, cuando ustedes están hablando de que hay que hacer mediciones más precisas, de lo que están hablando es de un cambio en la relación entre teoría y método distinta, o de un viejo problema que es
esta relación entre teoría y método, que creo que sigue siendo problemática incluso aunque lo concibamos como el viejo modelo survey. O sea, ¿qué quiero decir? Por un lado está las mediciones que tú estás diciendo, que dice Robert Putnam, ¿no? Que son irrelevantes, ¿no? El comportamiento político de los estudiantes de la escuela Kennedy de Falfurrias, ¿no? Y cosas por el estilo, y mediciones sobre eso, ¿no? Que se hacen estudios y se hacen tesis doctorales, ¿no? Muy complicadas sobre cosas que a la larga son muy pequeñas y que es muy difícil generalizar. Y por el otro lado, discusiones teóricas que muchas veces se mueven entre lo normativo y lo, digámoslo así, lo fáctico no es el concepto que sería, digamos, lo normativo y el objeto, ¿no? Eso tiene toda una connotación, pero en fin, bueno. Y que quizá hoy habría que abandonar lo normativo, o no sé, digamos, ¿cuáles serían las posturas hoy con respecto, por ejemplo, a una discusión que es muy importante, ¿no? Ciencias sociales, ¿qué tanto de normativo, qué tanto de, llamémoslo científico, entre comillas? ¿Por qué digo lo del objeto? Porque no es la idea de hacer una ciencia natural de la sociedad, sino es la idea de tratar de explicar el objeto como por el objeto mismo, que no es exactamente lo mismo que simplemente hacer un modelo survey, un modelo experimental, ¿no? Estadístico, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo. Pero bueno, concretando sobre esto, digamos, ¿cuál sería? Yo, a ver, en ¿qué tanto normativo, qué tanto más empírico, digamos? Yo creo que es imposible disasociar la ciencia política de lo normativo. Es una ciencia social y la motivación principal es normativa, porque estamos hablando de un tipo de gobierno que creemos que es mejor, de desigualdad social que creemos que está mal, etcétera, ¿no? O sea, es decir, lo interesante de la ciencia política, a mi modo de verla, es que esas preguntas, digamos, esencialmente normativas, se llevan a un nivel de el análisis empírico, contrastado, comparado, como decía Bernardo, en distintas sociedades, para tratar de encontrar ciertas regularidades y eventualmente, digamos, casi que posibles soluciones a problemas sociales y políticos. O sea, yo, al menos así es como yo considero mi trabajo y lo que yo le digo a mis alumnos. No podemos pensar que lo normativo está disociado de lo científico o de lo empírico en la ciencia política. Pero lo normativo como algo que no podemos evitar, o lo normativo como algo que de alguna manera explicitamos y desarrollamos. Yo creo que como algo que explicitamos y como objetivo mismo. Y hace unos 10 años había una discusión, 15 años, había una discusión en Europa provocada por Bo Rothstein, con un artículo que publicó en la European Political Science Review, que decía que, y el título del artículo era, estamos produciendo... No te quiero interrumpir, sí. ya se nos acabó el tiempo y ahorita... Regresamos. Sí, por favor. Hacemos un corte y volvemos, que está esto muy interesante. Volvemos. Bueno, te interrumpí, perdón. Tú estabas diciendo algo que causó polémica, sí, que fue precisamente un artículo en el que se estaba preguntando cómo se estaban produciendo politólogos, ¿entiendes? Sí, y que va de la mano de la discusión de hacia dónde va la ciencia política de Sartori, de la irrelevancia que tiene la ciencia política, y lo de Bo Rothstein, de si estábamos produciendo politólogos técnicamente competentes, pero unos bárbaros en términos de reflexión sobre las consecuencias de lo que se hace en la vida pública. Y sí, creo que este es un tema muy relevante porque podríamos pensar hoy en día, sí, un politólogo podría hacer un muy buen cálculo de cómo desaparecer la Suprema Corte de Justicia o de cómo desaparecer el Congreso y reformar la Constitución para que el sistema electoral ya nada más nos permita refrendar en ciertos años. Sí, pero la reflexión no está ahí, es hacer consultas sin ninguna rigurosidad, etcétera. Sí, se podría hacer eso. Sin embargo, nuestra responsabilidad es advertir
cuáles son las consecuencias de esas posibles decisiones, ¿sí? ¿Cuáles son las consecuencias para la libertad de los individuos, para la viabilidad del régimen, etcétera? Y yo creo que en esas discusiones es en donde no hemos sido muy efectivos. Julio decía una cosa que me parece muy importante. Es decir, no se puede evitar la dimensión normativa. Que eso tiene varias connotaciones. También eso es muy antiguo. La idea de que no podemos eliminar nuestros valores, nuestros prejuicios, ha sido un debate en las ciencias sociales de más de 100 años. Pero por eso yo le pregunté, y fue más específico, decir, no estoy diciendo que no podemos eliminar, sino que tenemos que plantear las cosas. Lo cual yo interpreto que nos coloca ya en la segunda parte de este programa, que es, pues debe haber una agenda entonces, y por ejemplo para los politólogos mexicanos, ¿no? O sea, hay que asumir con responsabilidad, a propósito de la relevancia, a propósito del compromiso moral, etcétera, pues debe haber una agenda, o por lo menos delinear, imaginar lo que podría ser una agenda. O sea, por ejemplo, la democracia está funcionando, no está funcionando, cuál es el compromiso y cómo lo estamos viendo. La corrupción, etcétera, es relevante, no es relevante, cómo entrarle, la ineficacia de los estados nacionales, ¿no? Que se está discutiendo mucho, que si la globalización está destruyendo los estados nacionales o no, también es un debate, se ha derramado muchísima tinta a favor y en contra. Bueno, sobre esos temas, ¿cómo se define, por ejemplo, una ciencia política mexicana con respecto a toda una agenda que hoy estamos viviendo? Estamos hablando de un cambio, de una transformación, ¿no? Que por lo menos la palabra transformación ya se generalizó. No sé si justificado o injustificadamente, pero yo creo que eso es muy importante preguntarle a los politólogos cómo se posicionan frente a esto, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo lo que estoy denotando como politólogo en ese análisis que tú nos acabas de hacer, Fernando, es precisamente que seguimos viviendo en un presidencialismo, como una connotación negativa de lo que es el sistema presidencial. ¿En qué sentido lo digo? Hoy estamos viendo un presidente de la República que concentra amplios poderes, ¿no? Una mayoría, por ejemplo, en el poder legislativo, donde al parecer ya el Ejecutivo propone y bueno, el Legislativo no dispone, sino que acata, ¿no? Es lo que estamos notando. Entonces, es un regreso de un presidencialismo que ya habíamos vivido en los años 70, los años 60, ¿no? Sin lugar a dudas, el régimen presidencial está dentro o implícito del régimen democrático, pero sin duda alguna el sistema presidencial mexicano es único, ¿no? Sí hay mecanismos de participación política, hay mecanismos también de participación electoral, pero parece ser que se está manipulando, ¿no? Con esta cuestión, por ejemplo, se comentaba la cuestión legal, ¿no? En la cuestión legal, nuestra Constitución dice que nosotros tenemos, o se generan los mecanismos para que, por ejemplo, la ciudadanía participe, y ahorita se están llevando consultas populares que, por ejemplo, yo no le veo ningún fondo, ningún elemento de justificación. Pero, por ejemplo, pero hablando desde una ciencia política, por ejemplo, yo he citado ya en este programa como en 2 o 3 ocasiones el caso de Agnes Heller cuando vino en 2015 a México. Agnes Heller se hacía una pregunta en una de sus intervenciones que hizo. Decía, ¿las revoluciones han sido traicionadas o no han sido traicionadas? Que era una trampa con todo un sector de la izquierda mexicana. Todo el mundo empezó a hacer explicaciones de por cuál era la verdadera revolución. Y lo que estaba diciendo Agnes Heller, no existe la verdadera revolución, ¿no? Eso es lo que estaba queriendo decir. Y estaba queriendo decir. Esto es muy importante porque ¿cómo podemos concebir hoy el cambio? ¿No? Hay cambios violentos, va a haber cambios violentos, los va a haber, digamos, eso no es un tema a discusión. La discusión sería más bien, digamos, ¿cómo podemos sopesar esos cambios? Si son violentos, si no son, ¿cómo podemos concebir? Ya la vieja idea de aquí para adelante, la vieja idea de la revolución, ¿no? Por lo menos como un concepto de la modernidad, no estoy hablando solamente del marxismo, ni de los anarquistas, ni nada, incluso la noción ilustrada de la revolución, pues parece que ya se vino para abajo. Estamos viviendo otra idea de transformación y de cómo transformación. Por ejemplo, la ciencia política en México la asume, no la asume, y no se plantea como un reto este tipo de cosas. A ver, justamente yo había apuntado tu primera pregunta, que es ¿cómo podríamos entender una ciencia política mexicana?
o dónde está, qué está pensando, Bueno, qué está mexicana haciendo. no me gusta porque Eso es lo que yo te iba a decir. Yo dije, una agenda de la ciencia política en México. No dije Exactamente. mexicana, Eso. solo no hacerlo porque eso es algo Exacto. No, muy porque peligroso. Mi respuesta iba en ese sentido, de que en todo caso pensemos en la ciencia política en México, porque Sí, si hay algo como ciencia política, la disciplina mantenida por la comunidad científica con sus reglas, etcétera, utilizada, digamos, aplicada, evaluada en el país por científicos que sean mexicanos o de Y cualquier sobre todo nacionalidad. esa ciencia política evaluando a su país, ¿no? Pensando y planteándose preguntas. Estamos en un régimen que independientemente si va para atrás o para adelante, de entrada propone una transformación. Y la primera pregunta que uno se dice, ¿nos podemos plantear la transformación como algo intuitivo ya dicho o algo que todo el mundo sabemos? Hoy el problema de la transformación tiene que ser repensado de otra manera, ¿no? O sea, a eso me refiero. Sí, de la transformación tú dices política. No, social. la idea de la cuarta transformación. Sí. Evidentemente el concepto de cuarta transformación está jugando con un imaginario. Con un imaginario que supone que la historia se construye por parteaguas. Por eso puse el ejemplo de Agnes Heller, que está diciendo, la historia no se construye bajo parteaguas. Hay revoluciones. No, a ver, Y no tienen hay- consecuencias negativas y positivas, y ninguna es definitiva. Y tiene consecuencias negativas y positivas. Entonces, por ejemplo, digamos, esa es una pregunta que no solamente tiene que ver con una persona, con un fenómeno, tiene que ver con un posicionamiento hoy de una ciencia, de una sociología, de una ciencia política, con respecto a una realidad en la que se están usando viejos imaginarios, para empezar. A lo mejor hay que ratificarlos, a lo mejor algunos de ustedes dicen, no, pero esos viejos imaginarios siguen sirviendo. Bueno, está bien, pero hay que responder a esa pregunta. Sí, Sí, perdón. Yo lo que creo es que, a ver, la cuarta transformación es, primero y antes que nada, un eslogan político. Pero por eso dije que juega con el ¿no? imaginario, que la gente sí compra y Sí. politólogos y sociólogos en este país también compran. Pues, habría que ver, no todos. La cuarta transformación, para decirlo más claramente, como transformación es algo que no existe, ¿sí? Es decir, por eso decía yo, es un eslogan político, y en todo caso los politólogos lo que podríamos llegar a observar es lo que se transformó. Hoy en día no se ha transformado nada. Es decir, hoy en día lo que ha pasado es que un presidente legítimamente electo por decisión de los votantes, como cada 6 años en este país, ahora pretendidamente de izquierda o distinto, con un discurso distinto a los últimos presidentes que ha habido, es quien ha asumido el poder, y ahora lo asume en unas condiciones distintas de gobierno unificado, no de gobierno dividido, etc. Es decir, eso es lo que hay, ¿sí? Y los politólogos en ese sentido solemos llegar tarde a los acontecimientos históricos. Es decir, ¿por qué llegamos tarde? Porque llegamos a observar lo que sucedió. Y hoy en día lo que podemos decir es, la cuarta transformación no ha sucedido. Eso es un platillo volador. Es decir, es algo que no podríamos decir, ¿y la cuarta transformación va bien o va mal? No, no existe cuarta transformación. Lo que existe es un gobierno que puede fracasar o puede tener éxito. Pero a ver, te lo pongo de otra manera. Sí. Vivimos en un país profundamente desigual, crónicamente desigual. Vivimos en un país en donde no está claro que alguna vez se haya impuesto un régimen de derecho pleno, ¿no? O sea, es un país, Octavio Paz incluso usaba de una manera muy singular, ¿no? Porque no era fiel a Weber, pero el concepto de patrimonialismo por hablar de esta ambigüedad entre moderno y premoderno del régimen político mexicano, y lo califica de patrimonialista por ese uso de la ley, por ese uso del poder, etcétera. Y surge una pregunta, ¿es posible una transformación de esto? A eso me refiero con los imaginarios, ¿no? Es posible que hoy nos planteemos la urgencia incluso, no sé si con este régimen o con el que sea, por eso dije que juega con un imaginario. No estoy hablando de la agenda de pero ¿es posible o no es posible hoy que se plantea una ciencia política, la idea es decir, es posible hablar de transformaciones radicales que en el corto plazo podamos modificar ciertos elementos para poder atender esto? En el corto plazo yo creo que no. En particular una de este nivel de profundidad, o sea, hablando de cuestiones más estructurales,
pues en el corto plazo no van a cambiar, yo creo. Y es ingenuo siquiera plantearlo, y además más cuando es un planteamiento de los propios actores, ¿no? O sea, eventualmente evaluaremos si algo se transformó o no. En lo que yo creo que lo que sí hace la ciencia política bien es precisamente estudiar lugares en donde han ocurrido transformaciones que podemos llamar, digamos, importantes, paradigmáticas, por ejemplo, algunas revoluciones. ¿Cuáles son revoluciones que realmente no cambiaron mucho, como lo que decías de Agnes Heller o el estudio de Tocqueville, ¿no? Del antiguo régimen de la revolución? ¿Cuáles son revoluciones silenciosas que sin una fecha, digamos, concreta de cuándo comenzó un movimiento, a lo largo de un cierto periodo de tiempo, sí se transformaron las sociedades, tipo Suecia, por ejemplo, ¿no? O sea, lugares que dices, cambió muchísimo, ¿no? Por una serie de acontecimientos. Y la ciencia política puede analizar eso, puede analizar las circunstancias en las que se dieron y que hicieron posible la transformación, y evaluar si es posible que esas circunstancias se presenten en este caso, ¿no? O qué tan probable es que se presenten. Eso es yo lo que creo que puede hacer la ciencia política. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Son temas fascinantes, la verdad es que, ¿no? A mí me encanta, perdón por, por plantear estas cosas, pero pues espero que sigamos viéndonos, ¿no? Y que continuemos esta discusión sobre todo, pues cuál puede ser una agenda en ese sentido que tiene una dimensión normativa, preguntas que pretenden ser críticas también de una realidad en la que vivimos, ¿no? No un nacionalismo chambón, ¿no? Sino una ciencia política que haga preguntas críticas a la realidad en la que vive, ¿no? Pues muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.